Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de representación de vivienda unifamiliar. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero se encuentren bien, espero estén con ganas, con energía para empezar una nueva clase de día martes 25 de mayo. Se nos acaba otro mes más, así que acá estamos ya para empezar una nueva sesión. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hice ahí un sondeo, una encuesta para conocer cómo se encuentran, cómo están de cara a esta nueva clase. Ganó la opción excelente, así que me alegro. Hay personas ahí que marcaron atrasado y también está la opción de la carita con sueño, porque a estas alturas, la verdad, es difícil no tener sueño. Así que empezamos esta clase, darle la bienvenida. Si es que alguien se está recién integrando, estamos empezando recién con la clase, así que espero se encuentren bien, espero estén listas y listos para empezar. Sacamos esto y nos vamos al tiro a ver los temas de hoy. Hoy día vamos a continuar con el trabajo de la entrega 3, el trabajo que empezamos en la clase pasada, y vamos a mostrar cómo hacer la planta de cubierta, ¿ya? Yo en la clase pasada les conté de que lo ideal era que usted avanzara ahí por su cuenta con las plantas. Ahí me van a contar cómo van con eso. Si es que han podido avanzar la clase pasada, por lo menos deberíamos haber hecho al menos una planta, o por lo menos parte de una. Yo les voy a mostrar en esta clase cómo hacer la planta de cubierta. Eso sí lo voy a explicar paso a paso, porque nunca habíamos hecho una. Por lo tanto, hoy día sí les voy a mostrar cómo hacer esa planta de cubierta. Y la idea es que, después de eso, después de esa explicación, usted continúe con su trabajo, continúe avanzando con las plantas. Ojalá hoy día dejar las dos plantas listas, más la planta de cubierta, y de esa manera seguir avanzando con este encargo que ya es el proyecto final. Así que contarles que estamos pensando ya en la entrega número 3, la última entrega del curso, la última nota, que consistiría en entregar el proyecto, este proyecto de 2 pisos que estamos haciendo, esta casa de 150 metros cuadrados, y entregar, ¿no es cierto?, la planimetría que está en pantalla. Está bien grande en rojo la fecha de entrega, 22 del 6, sería en un mes más, ya, un mes más, la entrega 22 del 6. Habría que tener entonces para esa fecha las dos plantas, la planta de cubierta. Fíjense que hoy día podría quedar eso listo, las dos plantas y la planta de cubierta, eso podría quedar listo hoy día. 4 elevaciones, 2 cortes, plano de ubicación y emplazamiento, y el cuadro y esquema de superficie. Los temas nuevos, ya, los temas nuevos como por ejemplo la planta de cubierta, que no hemos hecho una planta de cubierta hasta el momento, el plano de ubicación y emplazamiento y el cuadro y esquema de superficie, que son las cosas que se agregarían para esta entrega, se van a explicar en clase, las vamos a enseñar cómo hacer. Las otras, las plantas, elevaciones y cortes, que usted ya sabe cómo se hace, eso lo va a tener que ir desarrollando usted clase a clase, ¿ya? Como lo hicimos la semana pasada, en donde nos dedicamos solamente a resolver dudas mientras usted avanzaba con las plantas, ¿ya? Así que se entrega el 22 de junio, tenemos harto rato todavía para eso, hartas clases, por lo menos, acá sacando la cuenta rápidamente, tenemos 5 clases, ya, completas para hacer esto. Entonces, para que nos vayamos planificando de esa manera, por lo menos hoy día quedaría listo los primeros 2 puntos. Así que próximas semanas seguimos avanzando con lo demás. Importantísimo a tener en cuenta, este proyecto, y ya se los adelanté la semana pasada, este proyecto es el mismo proyecto que se va a entregar para el examen. Por lo tanto, cuando lleguemos a la fecha del examen, usted me va a entregar todo lo que está haciendo ahora, más unos detalles que vamos a aprender a hacer las últimas semanas. Ya después de la clase del 22, nos vamos a dedicar a aprender a hacer esos detalles que están en pantalla. Un par de detalles constructivos, no es tanto tampoco, pero la idea es que el examen es todo eso. O sea, el examen sería la entrega 3 más algunas cosas que le vamos a sumar. No es otro proyecto, no es
otro trabajo completamente distinto, es el mismo, por lo tanto, usted ya tiene, a fecha de hoy, ya tiene varios puntos del examen, ¿ya? Eso es bueno saberlo y es bueno también tenerlo en cuenta. Nosotros ya estamos haciendo el examen poco a poco, así que eso para que lo sepan, lo comentamos en la clase pasada, pero es bueno siempre refrescar esta información para que todas y todos lo tengamos presente. Así que eso con respecto a la entrega, no sé si hay dudas hasta acá, nos queda todavía rato para terminarla, pero dudas con esta información, consultas con esto hasta acá, preguntas. ¿Está claro? ¿Me comentan? Para que empecemos con los temas de hoy día. ¿Aló? ¿Profe? Sí, ¿Se escucha? ¿Aló? sí, escuchamos. Sí. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la entrega 3. Ujú. Aproximadamente, ¿usted cuánto tiempo podría demorarse en realizar el trabajo completo? La entrega 3. ¿Cuánto tiempo? ¿Y eso por qué es para hacer una maratón el día anterior? No, 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 pues para tener No, la un, verdad, a ver, ¿cuánto un aproximado más o tiempo? menos de cuánto debería demorar alguien en poder hacer esto completo. Mira, nosotros en total tendríamos algo así como 6 o 7 clases, contando la anterior, esta y las que faltan. 7 clases de 3 horas cada una. Bueno, yo creo que uno podría hacerlo en un día. Si uno trabajara el día completo, lo podría hacer perfectamente. Pero como vamos con las clases, yo creo que avanzando algo así como 1 hora por clase sería una buena media. La verdad que es complicado sacarle un cálculo al rendimiento. Es buena pregunta. Es complicado sacarle un cálculo al rendimiento porque habría que hacerlo. Yo, si no lo hago, no sé cuánto me podría tomar, pero por lo menos, por lo menos, habría que calcular un, un aproximado de tiempo por dibujo, podríamos verlo de esa forma. La planta de cubierta, en explicarla, me demoro 1 hora en explicarla y mostrar paso a paso y que saquemos dudas y todo el tema. Pero cuando la hice, me demoré ¿cuánto? 15 minutos. Entonces, si le ponemos 15 minutos a la planta de cubierta, yo creo que las otras plantas son un poco más complejas, podríamos ponerle 1 hora o 2 horas a las dos. Las elevaciones, yo creo que 1 hora en todo, cortes 1 hora en todo. Yo creo que plano, ubicación y emplazamiento sería otra hora más. Yo creo que en total unas 5 horas, pero pegado haciéndolo, avanzando rápido, yo creo que fácil. Respondiendo a la Vale, pregunta, entonces, si es que alguien claro, no sería. sabe por qué estamos sacando esta cuenta, el compañero preguntó cuánto se demoraría en hacer el trabajo completo. Yo creo que un par de horas, unas 4 o 5 horas, avanzando rápido. Como ¿Usted un hoy día de hará trabajo, videos? más o menos. Sí, yo creo. Ya. Yo creo. Gustavo dice, si hará más videos. Sí, voy a hacer videos, ya lo tengo presente. Van a estar disponibles a tiempo para que estén tranquilos y tranquilas. Van a haber video resumen de esta entrega también a tiempo. Voy a tratar de ir grabándolos esta semana a la otra para que estén también disponibles. Pero de momento, de momento la clase pasada avanzamos con las plantas. Por lo tanto, vamos aquí. Avanzamos con las plantas del nivel 1 y nivel 2. Y hoy día les voy a mostrar cómo hacer la planta de cubierta. Por lo tanto, los otros temas todavía ni siquiera en clase los vemos, así que video resumen para eso bastante pronto, pero van a estar, ya van a estar. Para que también tengamos eso como material disponible. Bien, entonces hoy día vamos a mostrar cómo hacer la planta de cubierta. Como no lo hemos visto antes, vamos a ver una explicación de qué se trata, qué cosas tiene que incluir, qué cosas tiene que llevar nuestra planta de cubierta, y luego voy a mostrar cómo hacerla en el programa. Por lo tanto, vamos a hacer esta explicación del contenido y luego nos vamos al programa y mostramos cómo deberíamos hacer la planta de cubierta. Primero que nada, la planta de cubierta
es una vista de planta como la que ya hemos hecho. La diferencia es que sería una vista exterior de planta, o sea, sería una vista superior de la casa sin cortar nada, viendo la cubierta, viendo el techo de la casa, y con eso nosotros vamos a empezar a entregar cierta información. Sería, en términos sencillos, como si entráramos a Google Maps y viéramos la imagen satelital de la casa. Eso es lo mismo que veríamos en el plano de cubierta. ¿Ya? Veríamos tal cual, sin cortar nada, cómo es la casa desde arriba. Por lo tanto, nos va a indicar la inclinación del techo. Eso es importante, nos va a indicar cuál es la pendiente, qué tan inclinado está la cubierta y cuántas pendientes tiene. Por lo tanto, nos va a entregar también información sobre la bajada de aguas lluvias, o sea, por dónde escurre el agua y por dónde está diseñado que el agua baje. Ya vamos a ver que eso también se indica. Ahí tenemos un ejemplo en proyecto real, cómo sería este tema de la planta de cubierta. Es una vista superior entonces, viendo el techo, y veríamos algunos textos. Acá no se alcanzan a notar bien, pero vamos a ir viendo qué significan esas anotaciones que nosotros también vamos a tener que agregar. Entonces, si nos acercamos un poco, vamos a encontrar tres cosas importantes. Una es que, al igual que como hicimos con las elevaciones, también mediante un patrón, una textura, un material, vamos a indicar el material de la cubierta, ¿ya? Lo que sería el material de la última capa del techo, ¿ya? Si es una capa de zinc, podríamos hacerlo con una textura, o si es o tiene un revestimiento de teja, por ejemplo, el techo, también podríamos indicarlo mediante una textura, igual como hicimos como cuando le pusimos patrón de muro o de ladrillo a los muros. Vamos a indicar con un icono el porcentaje de inclinación de la cubierta. Acá por lo general se le indica mediante porcentaje la inclinación. Podríamos decir, por ejemplo, que tiene una pendiente del 30%, o también se podría indicar en grados, por ejemplo, 40 grados de inclinación. ¿Ya? Es netamente para indicar qué tan inclinada está esa cubierta, y también con una flecha indicamos hacia dónde cae, o sea, indicamos hacia dónde está la parte más baja de la cubierta. Por lo tanto, la anotación quedaría en una flecha, indicar hacia dónde baja el agua, y tendríamos que indicar mediante porcentaje o grados cuánto es esa inclinación. ¿Ya? Deberíamos apuntar hacia la parte más baja. Así que vamos a ver que la cubierta se compone de una serie de elementos. Esto es la cubierta terminada, digamos, no estamos viendo nada de su interior, de su estructura aún. Tienen distintos nombres. Los que destacan es el nombre de agua. Nosotros le llamamos agua a cada inclinación de la cubierta. De ahí viene el nombre, por ejemplo, de media agua o cubierta a dos aguas. Hablamos de cuántas inclinaciones tiene, cuántas caras inclinadas tiene la cubierta. Entonces, dentro de esto, tenemos distintos tipos de cubiertas. Por ejemplo, la cubierta a un agua o media agua, ya que es una cubierta que tiene una sola inclinación, que toda la cubierta está inclinada hacia un costado. Por lo tanto, en planta, quiero que se fijen bien en estos dibujos que van a aparecer acá, indicando la vista de planta, vamos a ir viendo que en planta aparece la flecha entonces indicando hacia un solo lado porque tiene una sola inclinación. Y la flecha indica entonces hacia dónde desciende, hacia dónde está la parte más baja. Tenemos después cubiertas a dos aguas, ¿ya? Esto es más común en las casas, ¿no es cierto? Dos aguas, entonces tendríamos en la vista de planta flechas en ambos sentidos, ¿ya? Una parte va hacia un lado y la otra parte va hacia el otro. Dependiendo la cantidad de inclinación, entonces va a ser la cantidad de aguas que estemos hablando. Acá tenemos un ejemplo de 4 aguas, porque hay 4 orientaciones distintas hacia dónde va a caer el agua en nuestra casa. Tiene que ver directamente, en muchos casos, con la forma de la casa. O sea, a esta casa no tendría sentido ponerle una cubierta a 4 aguas. ¿Ya? Esta es porque tiene una forma de L, es necesario hacerlo de esa manera. Y vamos a tocar el caso también de los techos mediterráneos, que es como se le conoce,
o como mucha gente lo llama también, techo plano, ¿ya? Vamos a ver que no es un techo plano, pero se le conoce de esa forma porque básicamente desde afuera se ve como si fuera plano. Cuando vemos la elevación, se ve como que la casa fuera plana, ¿no es cierto? Me imagino que más de algunos o alguna habrá visto esto en la realidad, o vivirá en una casa con cubierta de este tipo, pero tenemos que saber que igual hay una inclinación dentro. O sea, que yo de afuera no lo vea no significa que no esté inclinado. El techo igual está inclinado, igual hay una pendiente porque tiene que escurrir el agua de alguna forma, si no se me acumula. Por lo tanto, este techo mediterráneo, que es como se le conoce el concepto, igual tiene una pendiente escondida, pero la tiene. Entonces, cuando vemos esto desde arriba, obviamente desde afuera se ve como si fuera plano, porque veo todo recto, ¿ya? Es una solución de repente más moderna de arquitectura, pero dentro de la estructura de la cubierta hay igual una pendiente. Hay igual una pendiente dentro de este frontón. Acá se hace un muro que se llama frontón, que justamente tapa eso, tapa que no se vea de afuera, pero igual está la pendiente, igual hay una distribución, hay una caída del agua en alguna dirección. Entonces, acá hay un ejemplo mucho mejor de esto. Fíjense que igual hay una pendiente, igual hay una pendiente, y la pendiente, y esto no lo habíamos visto en otro ejemplo, la pendiente debería llevar a algún punto en donde baje esto, en donde se descargue esto, para que nosotros podamos distribuirlo de una manera más adecuada. ¿Ya? Nosotros deberíamos definir la pendiente hacia algún punto en donde haya una canal o un espacio que dirige el agua para que baje. Nosotros al final lo que buscamos con la cubierta es que el agua baje. Por lo tanto, si tenemos una cubierta plana, un techo mediterráneo, no va a bajar directamente como es en estos casos, que el agua cae y baja directo al terreno, por un tema de gravedad. Acá, como estamos tapando, tenemos que dejar una canal interior y que esa canal interior baje por algún ducto, alguna tubería, algún espacio, de repente se deja acá un hueco, que ahí baja por una tubería, para que siga el curso natural de las cosas. Ya, siga el curso natural de las cosas. Alan dice, ¿existe un porcentaje mínimo para las pendientes? Sí. Y está relacionado directamente con la ubicación de nuestra vivienda, con la ubicación geográfica. ¿Ya? Por lo general, en zonas con lluvias fuertes, hablemos del sur, hay una pendiente mínima bien grande, de un 30-40%, ¿ya? En lugares donde llueve mucho. Está normado por región, en todo caso. Hay regiones que hay un mínimo del 30 al 40. En el centro, donde hay lluvias más moderadas, está entre el 20 y el 30, lo mínimo. Y ya en el norte, lugares donde no hay lluvia, el mínimo es 10. Entonces podemos tener una cubierta con una pendiente muy inferior a lo que serían en otros lugares. Pero tiene que ver con la ubicación de nuestra vivienda, ¿ya? La ubicación geográfica, por lo menos en Chile. Eso es lo que indica la norma. Tiene que ver con la región en la que nos encontremos. ¿Ya? Lo importante es que, en este caso que estamos viendo, acá tenemos otro ejemplo, vamos a tener igual una pendiente. Vamos a tener igual una inclinación y vamos a tener que distribuir esa pendiente a una bajada de agua lluvia. Es el concepto, así se le llama técnicamente, bajada de agua lluvia, donde vamos a tener un canal donde el agua va a ir bajando y en ese canal también va a bajar ahora en otra dirección para llegar a lo que podría ser, por ejemplo, un tubo de PVC que distribuya el agua hacia abajo, podría distribuirla hacia el terreno o distribuirla hacia la calle, no sé, donde queramos distribuir y dejar esa agua. Ignacio tiene la mano arriba. En el caso de lugares donde hay mucha nieve, este estilo de casa mediterránea no tendría algún problema.
por taparse de repente los lugares por donde baja el agua o ese tipo de cosas? ¿O hay una forma especial de construir las caídas en este caso cuando hay mucha nieve? Mira, hay distintos casos. Dependen, en todo caso, el tipo de cubierta. De todas formas, si es mediterránea, no quiere decir que la pendiente sea baja. Eh, no tiene por qué ir de la mano. Pero es más probable que se Pero, acumule en la nieve en algunos espacios, o no? claro, claro. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en la nieve el ejemplo es bien puntual y yo creo que hay muchas cosas, sin saber mucho del tema, hay muchas cosas que van a cambiar de la construcción de una casa normal. Hay que tenerlo claro. Yo creo que desde las fundaciones hasta la cubierta. Pero por lo general, por lo menos lo que se ve es que las construcciones en la nieve por lo general tienen cubiertas a dos aguas, con harta pendiente y con materiales súper específicos. Entonces, es buena pregunta. No sé si habrán ejemplos de cubiertas mediterráneas en la nieve, sería bueno averiguar. Y si hay, me imagino que hay una estructura interna justamente para lo que tú dices, de que ojalá no se acumule ahí la nieve en las zonas donde podríamos justamente acumular en los frontones. Pero es una buena pregunta. Me imagino que la construcción en la nieve debe ser un mundo aparte completamente, en el sentido de que hay muchas cosas que deben cambiar de la construcción tradicional. Así que es buena duda. También se da mucho el tema de las casas alero. No sé si han escuchado ese concepto, que son estas casas que, si las miramos de frente, tienen esta forma. Y casi que no tienen muros verticales en el extremo. Es como un triángulo. Justamente sea para eso. O también el tema de usar curvas. Eso de las curvas eh, evita el tema del viento, por ejemplo. Hay hartos temas que en realidad van ahí de la mano con eso. Estamos viendo entonces el tema de la cubierta mediterránea. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la cubierta mediterránea? Porque el proyecto que estamos haciendo nosotros tiene cubierta mediterránea. Ahí vemos otro ejemplo de que por más que se vea el techo plano, ya un concepto que ahí la gente de repente que no es tan técnica lo llama así, techo plano, pero hay que saber que no hay techo plano al final. Dentro igual hay una pendiente que nosotros no estamos viendo desde afuera, pero hay una estructura. Acá entendamos que acá igual hay una cercha debajo de esto, y esa cercha es la que tiene la pendiente, que encima va la estructura de cubierta. Entonces, fijarse bien en esta imagen porque el proyecto que estamos haciendo nosotros es exactamente como este, en el sentido de que tiene una sola agua interior en la cubierta, tiene un espacio para la bajada de agua lluvia y es muy parecido. De verdad que cuando hagamos el plano se van a dar cuenta que el proyecto es casi igual a lo que estamos viendo en la foto. Entonces, era para que entendiéramos un poco cómo se hace en la realidad, cómo se vería en la realidad lo que vamos a dibujar ahora. Así que nos vamos a pasar a el proyecto. Hoy día entonces vamos a desarrollar la planta de cubierta. Después va a haber tiempo para dudas sobre las plantas. Si es que alguien tiene dudas sobre lo que hizo de las plantas, vamos a tener tiempo para revisarlo. Pero vamos a partir por el tema de la planta de cubierta. Voy a mostrar cómo se hace. Así que vamos a compartir acá la pantalla. Recordarles que estamos utilizando una serie de planos. Estos planos se encuentran disponibles en AVA, si es que alguien los perdió, en el botón entrega 3, de acá del costado izquierdo, entrega 3. Está la pauta de evaluación, está el ejemplo de entrega y están los planos. Es una carpeta de Drive que hay una serie de planos. Yo se las voy a compartir de nuevo por acá, si es que alguien la perdió. Porque dentro de todos estos planos hay uno que se llama planta cubierta, elevación sur y poniente. En este plano está justamente la planta de cubierta, acá a la izquierda, que con esta vamos a dibujarla, ¿ya? Con la información que está acá y mirando las cosas que tiene. Así que si es que alguien no tiene el plano, obténgalo, revíselo, porque lo vamos a usar. Yo acá tengo
mis dos plantas. Lo que hicimos en la clase pasada. Mis dos plantas. Ahí me comentan cómo les fue con esto, si pudieron hacer una, por lo menos. ¿Cuánto llevan? ¿Pudieron hacer una? ¿Alguien va en la segunda? ¿Alguien terminó la primera? Me gustaría saber cómo les fue con esto la semana pasada. Si pudieron avanzar. Ya, Carla alcanzó a terminar la segunda. Excelente. Bien. A Ignacio faltan las cotas y los muebles. Perfecto. Bien. Súper. ¿Los demás cómo les fue? ¿Cómo les fue? Recordemos que empezamos a hacerlo, ¿ya? No se preocupe si no alcanzó a terminar la segunda, por lo menos tener una. Hasta ahora sería bueno, ¿ya? Si tenemos la primera, por lo menos sería bastante bueno. Vamos a usar una de estas plantas como referencia para la planta de cubierta. Por eso quería preguntar cómo les había ido, porque yo voy a copiar una de estas plantas. Si nos damos cuenta, en la planta de cubierta hay cosas que se repiten, como los ejes, ¿ya? No hay que hacerlos de nuevo, yo los voy a copiar. La forma de la casa, están los muros del eje 1, por ejemplo, está el muro del eje 1, tal cual, está el muro del eje 3, el muro del eje 4, ya después lo demás son en la cubierta como tal, por lo tanto ya no habría más muros, pero hay información que me sirve, hay información que podemos utilizar, y la que no nos sirva, la vamos a ir borrando. Pero hay información que podemos copiar, por lo tanto, vamos a empezar, vamos a mostrar cómo empezar. Ya ahí usted ve si es que me va siguiendo o si es que después ve el video. Ya, lo importante es que vamos a explicar cómo hacer la planta de cubierta. Voy a partir por copiar la planta del nivel 1. Voy a seleccionar la planta del nivel 1 completa y la voy a copiar. Ya, como les dije, se van a repetir los ejes y algunos muros, por lo tanto, conviene copiarla para que no tengamos que redibujar eso. Así que con CO, copiar, CO, voy a copiar un poco más acá a la derecha. Importante copiar para que no borre lo que ya hizo. Ya, acá tengo entonces mi planta copiada. Ya, así que ahí copia su planta. Vamos a ver que hay muchas cosas que borrar en esta planta, en esta copia. Ya, solamente me van a servir los muros y los ejes. Nada más. Muros y ejes. Por lo tanto, voy a borrar los textos, voy a borrar las puertas, las ventanas, los muebles, las cotas. Solamente dejar muros y ejes. Les voy a mostrar un comando que no habíamos visto antes, un comando nuevo, para poder dejar solamente algunas cosas seleccionadas y otras cosas no. Una forma de filtrar la selección. A todo esto, como les dije, quiero dejar solamente muros y ejes. Por lo tanto, si usted lo quiere hacer borrando uno por uno, un elemento por elemento, está bien, va a llegar al mismo resultado. Yo le voy a mostrar otra forma. ¿Ya? No es la única forma que existe. De hecho, antes habíamos visto otras formas más. Cuando vimos el tema de las capas, de apagar capas, también podría funcionar eso. Pero ahora les voy a mostrar otro comando para que conozcan más herramientas, simplemente por eso. El comando que les voy a mostrar se llama aislar capa. ¿Ya? En inglés se llama lay the layer ISO. Voy a escribirlo para que lo vean bien. Aislar capa en español. Ahí está. Lay ISO o aislar capa en español. Ese comando permite que yo deje activa algunas capas y otras se van a apagar. Entonces yo podría, por ejemplo, dejar activas solo las capas que quiero borrar y dejar apagadas las que no. Es aparte de lo que aprendimos la otra vez de prender o apagar capas, ¿ya? De lay on o lay off.
es aparte, así que es otro comando, funciona en otras ocasiones, por lo tanto, la idea es que usted conozca los dos para que después evalúe cuál le conviene más usar en una ocasión o en otra. Les voy a mostrar para qué funciona, ¿ya? Así que primero les muestro solamente, usted ve si es que después lo usa o no, usted ve si es que le sirve para lo que vamos a hacer, lo importante es que lo conozca y aprenda a usarlo. Entonces, yo quiero borrar de manera rápida todo menos los ejes y los muros. Entonces la forma que podemos hacer usando este comando, que es la ISO, ya, sería aislar capa, ley de layer, ISO de aislar. Con este comando puedo seleccionar las capas que quiero mantener prendidas y las que no seleccione se apagan. Entonces, si pongo ley ISO, enter, me dice selecciona objetos de la capa que deseas aislar. O sea, yo tengo que tocar un objeto y automáticamente esa capa se va a aislar. Entonces, por ejemplo, voy a tocar una cota. Una cota. Ya quedó ahí la capa encontrada. Voy a tocar un mueble. Voy a tocar un texto. ¿Qué más quiero borrar? Una puerta. Una ventana. Un patrón. Creo que eso es todo. Esto también. Toqué uno de cada cosa. Voy a apretar Enter y mire lo que va a pasar. Ahora están prendidos solo las capas que toqué. Ya no están los muros, ya no están los ejes. Dirá usted entonces, ¿para qué sirve si era todo lo contrario? Yo quería dejar solo los muros y los ejes. Bueno, puedo seleccionar todo esto, borrarlo y desactivar el comando con lay un ISO. Ese es el comando para desactivar. Se lo escribo al tiro para que vean cómo funciona. Lo desactivo y listo. Ahora tengo, bueno, me quedó el patrón y me quedó la escalera, pero ya apagué todas las puertas, todas las ventanas, o sea, las borré. Las cotas, los textos, todo lo que seleccioné recién se borró. Repito para que vea bien cómo funcionó. Ya, voy a mostrar de nuevo cómo lo hice. Voy a escribir antes el comando para que vean cómo se escribe. Es lay un ISO. En español es desaislar. Entonces, digo de nuevo, insisto, esto que estoy mostrando es solamente para que usted aprenda otro comando más. Si no quiero usarlo de esta forma, no lo haga. Si quiere borrar elemento por elemento, hágalo así. O si quiere hacerlo con el comando que le enseñé antes de apagar capas, también, mejor aún. Lo importante es que este es otra opción. Lo importante siempre es saber varias herramientas. Es bueno conocer varias herramientas distintas porque cuando me enfrente a ciertas ocasiones, yo tengo que evaluar qué comando me sirve más para una cosa o para otra. Entonces, repito cómo funcionaba. El comando es lay ISO, ya, lay de layer, ISO de aislar. En español es aislar capa. En español es aislar capa todo junto. Lay ISO, enter. Tengo que seleccionar las cosas que quiero dejar prendidas. Las puertas, el patrón, la ventana, todo lo que quiero que quede prendido. Pero debo seleccionar una cosa de esa capa y ya está listo. Basta con seleccionar una cosa de la capa que yo quiero apagar. Después Enter y me va a aislar. Ya, aislar las cosas que seleccioné. ¿Para qué? Para borrarlas y para desactivar después el comando con lay un ISO. Y ahí me va a quedar solamente las cosas que yo quería. Otra persona podría decirme, bueno, sería mejor también, sería bueno usando el comando lay off, ¿no es cierto? Y apagar los ejes y los muros y borrar lo que queda. También, también. Después lay on, me quedan solo muros y ejes.
Yo quería mostrarles este comando porque hay ocasiones que conviene usarlo. Hay ocasiones que conviene usar el light on, light off, para aprender a apagar. El tema de aislar, por si acaso, cuando vamos a las capas, tiene que ver con el candado. Nosotros con light on, que es prender o apagar capas, estamos apagando la ampolleta. Le mostré recién tiene que ver con el candado. Sería bloquear una capa. Así que eso, quería mostrarles eso para poder borrar rápidamente todo. Al final me quedé con muros y ejes. Así que me comentan cuando lleguen hasta acá, si es que alguien logró llegar a esto, para que veamos lo siguiente. Ya, listo, dice Carla, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que dejar solo muros y ejes, nada más. Ya, Ignacio también, perfecto. ¿Qué más? Vamos a mostrar también que hay que mirar el plano porque hay cosas que no nos van a servir de los muros. Los muros los dejamos porque hay partes de los muros que nos van a servir, pero hay muchas partes que no. Por ejemplo, no hay muros interiores en esta planta. Y nosotros sí teníamos, por ejemplo, en el eje E, teníamos un par de muros interiores, en el eje 3 también. Entonces hay que ver bien qué borrar y qué no. Lo que no habría que borrar por ningún caso es el muro del eje 1, porque acá el muro se está viendo en proyección, se ve el muro completo. En el eje 3, parte del muro se ve completo y hay otra parte que no. Nosotros acá actualmente tenemos esta línea que representa el grosor del muro. Esa también la vamos a tener que ir borrando donde corresponda. O sea, yo tendría que empezar a borrar las líneas del espesor del muro en algunos sectores, no en todos. Y tendría también que empezar a completar los muros. Nosotros actualmente teníamos los vanos de las ventanas o de las puertas. Ahora debería ser la línea completa porque estoy viendo esto desde arriba. Por lo tanto, habría que empezar a completar líneas, cuando teníamos vanos, y borrar algunas líneas que ya no van. Por ejemplo, el espesor de este muro ya no va. Yo veo solamente el borde exterior. Por lo tanto, ya no se vería lo interior y se vería la línea completa. Entonces, si se entiende, hay que empezar a completar esto entonces y a borrar las líneas que sobran. Hay varias líneas que sobran, si ven bien el plano, hay varias líneas que ya no van, como el muro interior del eje E. Ninguno de estos muros va. Pero hay que ir viendo bien el plano porque para que no borren alguna línea que sí vaya. ¿Ya? Yo tendría que dejar solamente los contornos exteriores. Por lo tanto, todo lo que era espesor de muro se va. Y también donde teníamos ventanas. Algo así quedaría. Quedaría solamente el contorno. Acá me faltó uno. Ojo acá con entre el eje C y el eje D tenemos una cubierta para una terraza que está en el nivel 2. Esta terraza de acá, la terraza 1. Así que hay que fijarse, porque en la planta del nivel 1 no estaba esa línea en el eje D. Habría que completar esto acá,
porque hay dos cubiertas, en realidad hay tres. Hay una cubierta que es para la casa completa y después hay una cubierta para cada terraza. Por lo tanto, tenemos una gran cubierta y una cubierta atrás, que es otro perímetro, y otra cubierta acá adelante, que es otro perímetro. ¿Ya? Así que me cuentan ahí, cuando pueden hacer esto, hemos dejado la forma de las tres cubiertas en base a la información de la planta en PDF. Así que entonces me comentan ahí cómo van con esto, completando líneas, básicamente borrando todo lo que sobraba. A esto le vamos a ir sumando el tema de que no debería quedar esto en la capa de muros, porque actualmente todo lo celeste en mi caso está en la capa muros. Así que vamos a crear una capa especial para esto, una capa independiente, sea especialmente para la cubierta. Profe, ¿Sí? el espacio que hay entre el eje 4 y la cubierta que sale en el PDF, Ese. ese, sí. Lo dejamos separado, eso queda abierto. Sí, sí, buena observación. Lo íbamos a hacer, pero hay que hacerlo. Fíjense que, de hecho, se alcanza a notar que la cubierta tiene un grosor y llega justo hasta ahí, porque acá en realidad es donde está la canal. Entre el Ah, muro y la cubierta, eso es los 15 que está acotando esa distancia. Así que lo vamos a incluir al tiro. Yo quería primero ver el tema de la capa, pero aprovechamos de hacerlo. Habría entonces acá espacio de 15 entre el muro del eje 4 y el inicio de la cubierta. ¿Ya? Esto va a quedar más evidenciado cuando tengamos la capa y podamos cambiar algunas capas de posición. Importante, de momento, poder rellenar esto, completar forma. Así que me cuentan ahí cómo vamos con esto. Así queda la forma de la cubierta. Vamos a crear una capa ahora para esto.
Listo, entonces, Carla. ¿Qué más? Vamos a ver que yo les comentaba recién que deberíamos cambiarle la capa a esto. Por defecto está con la capa muro porque así venía, ¿ya? Pero ahora le vamos a crear una capa especial para esto. Recordemos que el tema de las capas tiene que ver, por un lado, con la representación, que tenga un grosor o un tipo de línea en especial, pero también tiene que ver con agrupar las cosas dentro de su grupo. Entonces, si yo estoy haciendo la cubierta y las líneas de la cubierta están en la capa muro, podría traerme problemas en el futuro cuando yo quiera, por ejemplo, apagar los muros y no la cubierta, o al revés, van a quedar todos en el mismo grupo. Entonces, ideal, ideal siempre acostumbrarse a que las cosas estén en la capa que corresponda. Y si tenemos que crear más capas, bueno, creamos más capas y lo hacemos. Entonces, vamos a crear una capa, LA, Enter, una capa especial para la cubierta. Voy a crear una nueva capa que se va a llamar cubierta. Y sí le vamos a dar un grosor, ¿ya? Sí le vamos a dar un grosor en especial. Ahora el tema está en que va a quedar con el mismo grosor de los muros, ¿ya? Con 0,6, sin tipo de línea, o sea, tipo de línea continua, color idealmente white. Recordemos que white es el color que después, cuando se invierte, cuando imprimo, se transforma en negro. De esa forma. Entonces, el tema es que usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia de haber creado una capa y la capa que estábamos usando? Tiene que ver con lo que le comentaba recién. Ordenar nuestras capas de tal forma que yo después pueda filtrar, pueda aprender a apagar una capa y sea solamente ese tipo de elementos. Agrupar por tipos de elementos. En este caso, cubierta. Entonces, capa cubierta, el único parámetro que cambié fue el grosor. Le puse 0,6, que era lo mismo que le habíamos puesto a los muros. Eso es todo. Ahora hay que aplicarla. ¿Ya? Aplicarla sería cambiar de capa las líneas que estamos usando. Entonces, cierro y hay que fijarse bien en lo siguiente. Veamos el plano. Lo que debería ser grueso es la cubierta en sí mismo. Me refiero a las líneas que completamos recién del perímetro, pero los muros se notan en un color más tenue, en un color gris más suave, porque los muros están en proyección simplemente. La cubierta acá es lo importante. Así que le vamos a dar grosor a las líneas de la cubierta solamente y a los muros del eje 1, del eje 3, del eje 4, los vamos a dejar en la capa 0. ¿Ya? Hay una capa que viene por defecto que se llama capa 0, un número 0. Esa capa la vamos a dejar ahí para que queden sin propiedad, que queden sin grosor. Y las líneas que sí componen la cubierta, esas son las que voy a mandar a la capa cubierta. Acá me falta, entonces voy a completar ahí con lo que me va faltando. Pero los muros que hicimos abajo, a los muros que quedaron, esos los vamos a dejar en la capa 0, para que no tengan grosor, básicamente por eso. Si es que alguien quiere ser más ordenado o más ordenada, puede crear también una capa para esos muros, ¿ya? Pero la idea es que esa capa, si la creáramos, la idea es que no tenga propiedades, que no tenga grosor de línea, para que se note la diferencia entre lo que es cubierta y lo que no.
Se nos quedaría con la capa cubierta. Ahí se nota claramente lo que está grueso y lo que no. Y los muros que estaban en proyección quedaron en la capa 0. ¿Ya? Hay una capa que viene, que se llama 0, que no tiene ningún valor, no tiene ni tipo de línea, ni grosor, ni nada. Así que no serviría para este caso. Lo siguiente que le vamos a agregar, lo siguiente que le vamos a agregar va a tener que ver con agregar esto. Hay un icono acá, un círculo, que se nota acá en la planta, y hay un texto que dice VAL. ¿Qué es VAL? Bajada de agua, lluvia. Con ese texto nosotros vamos a indicar por dónde baja el agua lluvia, y nosotros ya dejamos el espacio de 15, que fue la observación que hizo el compañero. Por lo tanto, a ese espacio de 15 le vamos a sumar ese círculo. Ya, es un círculo, no es más que eso, un círculo que va a ir justo donde termina ese espacio. Luego le vamos a agregar el texto al final, pero vamos a agregarle también ese círculo. Entonces acá, en el eje 4, con el eje F, donde termina ese espacio de 15, vamos a hacer un círculo acá, y lo vamos a dejar justo ahí donde termina. También en la capa 0, ¿ya? Lo importante es dejar ese círculo que vendría siendo, de alguna forma, la tubería vista desde arriba. ¿Ya? La tubería vertical que va a llevar el agua lluvia hacia el terreno. Entonces, por ahora lo indicamos con ese círculo, pero le vamos a sumar luego el texto, ¿ya? El texto que dice bajada de agua lluvia. Ahí se va a entender mejor. ¿Ya? Así que es un círculo. ¿Qué tamaño tiene el círculo? El tamaño del espacio. El espacio de 15. Entonces sería de radio 7,5. Ya, entonces a esto vamos a agregarle varias cosas. Una de ellas va a ser la pendiente y el texto. Recordemos que esto tiene un texto acá, una pendiente, ya expresada en porcentaje, que se compone de una flecha y un texto. Entonces, eso tenemos que literalmente dibujarlo. Dibujar una flecha, hacer una línea, otra línea, otra línea. Podemos incluso pintarla para dibujar esa flecha y luego crear un texto que diga el porcentaje de pendiente que va a tener. La pendiente la vamos a sacar del plano, así que el plano ya tiene tres pendientes distintas, una para cada cubierta, así que basta solamente con dibujar la flecha y poner un texto. Así que la flecha, yo la voy a dibujar por acá, voy a hacer una línea de, puede ser 70, 80 centímetros, para que se note bien de lejos. Sería la capa texto. Y la flecha, la verdad, vamos a tratar de hacer algo que parezca flecha. Ahí está mi flecha. Importante siempre que hagamos un icono, el criterio es que desde lejos, o sea, cuando yo voy a leer el plano completo, a esa distancia, se note lo que es, ¿ya? Que no sea ni muy pequeño ni muy grande, tratando de que
a una cierta distancia se pueda leer. Entonces dibujé una flecha, literalmente, con líneas. Con líneas hice una flecha, la puedo también pintar con un patrón sólido, pintar ahí para que se vea mejor. Y el texto lo podemos copiar de algún texto que ya hayamos hecho. Por ejemplo, los textos de recintos tenían las otras plantas. Puedo copiar ese texto y cambiarle el valor. Acá decía 3%, que es súper poco, pero eso dice el plano. Acá sí le voy a agrandar el tamaño de texto, creo que está muy pequeño. Podríamos dejarlo de 30 de tamaño. Acá en el tamaño, 30. Y yo le voy a cambiar la fuente porque me gusta otra, ya, pero podríamos ponerle la fuente que más nos guste. Ahí. Entonces, fecha y texto. Eso hay que ver bien el plano, las veces que se repite, ya, acá está dos veces, acá también, acá una, y en la orientación que tiene que ir, para que se fijen bien hacia dónde tiene que ir cada flecha, tenemos que respetar eso. Así que una vez que tenga uno, lo bueno es que hay que hacerlo una sola vez, después se copia ya el texto, no lo hagan dos veces, no hagan dos flechas, hagan una sola, y después copian, roten, ya, dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Así que ideal, ideal hacer una vez este icono y después cambiarle el valor solamente. Entonces, tengo mis textos, insisto, es una flecha dibujada con líneas y un texto, simplemente. Así que me cuentan ahí dudas, damos tiempo para hacerlo. Nos falta bien poco con esto, ya nos faltan dos cosas nomás, así que hacer esto, ahí me cuentan si queda alguna duda, consulta. ¿Vamos bien? ¿Me cuentan?
Lo que va faltando tiene que ver entonces con el patrón de la cubierta, agregarle una textura, un hatch a la cubierta, que en realidad lo único que debería influir en esto va a ser la orientación de ese patrón con respecto a la orientación de las caídas. Nosotros tenemos esta cubierta de 3%, la que cubre gran parte de la casa, debería ser con una orientación de patrón, sea cual sea el patrón que usted seleccione, y si le da una orientación, la idea es que los otros estén orientados en otro sentido, ¿ya? Sea cual sea el patrón, sea cual sea la orientación. Lo importante es que sean con orientaciones distintas, porque si no, se podía malinterpretar de que todas las cubiertas están orientadas de la misma forma, ¿ya? Entonces, lo único importante es que, sea cual sea el patrón que usemos, la orientación que le estemos indicando sea distinta para la cubierta más grande y para las otras dos, porque las otras dos están orientadas en sentidos contrarios, pero en la misma posición. Acá sí convendría apagar las capas, apagar por ejemplo la capa de texto y la capa de ejes, porque si yo quiero usar un patrón, H-Enter, me va a pasar que, mire, me va a reconocer recintos cerrados en base a los ejes. Entonces conviene apagar los ejes, apagar los textos, hacer el patrón y después encenderlo. Entonces, con Light Off, recordamos que se puede apagar una capa solamente tocándola. Podemos apagar las capas con Light Off. Y de esa forma, o usted ya sabe también que es lo mismo que venir acá y apagar las capas texto y la capa ejes. Sería lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder ver bien dónde vamos a poner los patrones. Serían tres patrones distintos. Entonces, voy a usar una capa. Voy a usar la capa de textura gris que usamos anteriormente. Textura gris para esto. En realidad la textura no debería ser negra, debería ser más suave. Así que capa textura gris. Con esta capa voy a crear el patrón. Recordemos que es muy importante, dependiendo del patrón que usemos, yo voy a usar un patrón de líneas. Me gusta este patrón de líneas que se llama line, que es un patrón de líneas paralelas. Dependiendo del patrón, va a depender también la escala. Ya esto lo hemos visto antes. Cada patrón tiene una escala que depende de este número, la distancia a la que van a estar estas líneas o qué tan grandes van a ser. Entonces, hay que ir probando que ojalá no estén tan juntas. Cuando se usan patrones de línea, lo ideal es que no estén tan juntas porque cuando están tan juntas, y yo veo esto de lejos, se ve como un gran manchón. Y si esto lo imprimimos, es un manchón de tinta, ya es una mancha negra. Entonces, ideal que siempre tengamos ojo con la escala de los patrones, que no estén tan juntos porque con el grosor de la impresora, con el grosor de la impresión, puede pasar que se vea como una mancha, que no se vea la diferencia entre una línea y otra. Ya, así que ahí tengo un patrón en una dirección y lo que tendría que cambiar para los otros no es la escala, sino que es el ángulo. Recordemos que también los patrones tienen un parámetro de ángulo, que yo puedo cambiar acá. Por ejemplo, si le pongo 90 grados, va a quedar en el otro sentido. Entonces, esto es lo que yo les decía, y como tienen pendientes hacia direcciones distintas, independiente del patrón que vaya a usar, debería estar en un ángulo distinto. O sea, que no se vea todo con la misma superficie, o por lo menos con la misma orientación, porque si no, se podría entender que todas las cubiertas están orientadas hacia el mismo lado, y no es así. Pero no es más que eso, no es más que lo que ya habíamos visto antes, como hacer patrones, como aplicar patrones, como apagar capas, ahora light on para encender las capas, y así me quedaría, con mis textos, con mis líneas, con mis patrones. Solamente me falta un texto
solo me falta un texto, que es este texto que les comenté antes, en donde se indica la bajada de agua lluvia. Se debe indicar con un texto esto mismo, val. ¿Ya? De esa forma, la persona que va a leer el plano, obviamente con cierto conocimiento técnico, va a entender que eso significa bajada de agua lluvia. ¿Ya? Así que se hace con otro texto. Podríamos copiar el texto de la pendiente y dejarlo acá y escribir val, b.a.l, bajada agua lluvia. De esa forma podríamos tener nuestra planta de cubierta completamente lista. No lleva nada más, así queda. Si lo comparamos, no está nada. Así que eso es la explicación. Me cuentan cómo vamos hasta acá, si alguien lo pudo hacer. La idea de ahora es que podamos ver dudas sobre lo que han hecho, o si es que no hay dudas, que usted siga avanzando con lo demás. Si ya hizo las plantas, empiece con las elevaciones. Si ya hizo la planta del primer nivel, empiece a hacer la del segundo. Pero la idea es que aprovechemos el tiempo para seguir avanzando. ¿Ya? Ideal por lo menos tener las plantas listas, las tres, y poder avanzar con las elevaciones. Así que me comentan si hay dudas, consultas, algo que quieran revisar, o ya damos tiempo para que usted empiece a trabajar por su cuenta y yo me quedaría aquí atento a cualquier consulta. ¿Ya? ¿Me comentan? ¿No hay dudas? Pareciera que no. Bueno, entonces la idea de ahora, al igual que la clase pasada, es que usted avance con el resto del proyecto, trate de avanzar por su cuenta, trate de hacerlo por su cuenta, y la idea es que ante cualquier duda, consulta, cualquier cosa que no le deje seguir avanzando, me la comente y la revisamos. ¿Ya? Lo ideal sería ir completando entonces con la información de los planos. Tenemos todos los planos. Acá mismo están las otras elevaciones, por si alguien ya hizo las plantas. Acá están las elevaciones. Están los cortes, si es que alguien ya, no creo, pero si alguien ya hizo las elevaciones, avanzar con los cortes. Y lo ideal es seguir avanzando entonces por su cuenta para que vaya aplicando las cosas que hemos ido aprendiendo. Entonces, ahora usted se dispone a trabajar, avance con lo que le falte y yo voy a estar acá atento a cualquier consulta, a cualquier duda, me escriben y lo revisamos. ¿Ya? Así que quedo atento a cualquier consulta, usted sigue avanzando y ante cualquier duda me comenta y lo vemos. ¿Ok? Perfecto. Bueno.
Profe, Dígame. son dos plantas, ¿no es cierto? O ¿Sí? sea, ¿Bien? son dos cubiertas. No. O sea, son tres. Una de la casa completa y dos de cada terraza. Ah, una de cada terraza y una de la casa completa. Sí, pero es una planta. Es una planta donde se ven las tres cubiertas. Es lo que hicimos. Ah, ya. Es una sola planta.
Sí, Brian, ¿cuál es la duda con la escalera? Si me la comenta mientras tanto. Acá está. Esto, en todo caso, sale del plano. Hay un plano que se llama detalle escalera. Ya, acá salen todas las dimensiones. No es que haya que hacer este dibujo aparte, sino que acá están las medidas, por ejemplo, cuánto tiene de ancho cada escalón, cuánto tiene de ancho la escalera en total. Están todas las distancias acá. Entonces, gracias a eso se puede llegar al dibujo. Hay un espacio entre las medidas. Ya, me parece que acá, ¿no? Ya, pero eso podríamos dejar dos líneas de 5 nomás, porque al final eso tiene que ver con la baranda y con el zócalo que va en la orilla. Entonces, yo dejaría 5 y 5 nomás, no hace espacio. Ya, recuerden que si no hay alguna distancia o no hay alguna medida, lo completamos como está nomás. Ahí no tiene sentido hacer ese espacio, aparte que apenas se nota. Ya, se resuelve la duda. Ahí serían líneas de segmento. Eso tiene que ver con que la escalera, como la planta es un corte a 1,20 m, llega a un punto que la escalera ya no debería verse. Entonces se hace la proyección del resto de la escalera con línea de segmento. Habría que crear una capa, un layer, que sea de línea de segmento, ¿ya? Habría que, voy a mostrar acá, habría que crear una capa que sea especialmente para la escalera, o podríamos ponerle segmento solamente, y el tipo de línea debería ser línea de segmento, que es la línea ISO 02. Esa es la línea de segmento. Con eso se puede hacer. Entonces la idea es que con línea de segmento, le voy a dejar blanco, yo puedo hacer esa parte que al final no se ve. Esa es la idea, que al final la escalera llega a un punto que se corta, llega a un punto que pasa por sobre el corte de la planta, por lo tanto, debería tener línea de segmento.
¿ya? Después recordemos que el tema de la escala del tipo de línea, eso lo vemos después, cuando tengamos el layout, pero por lo menos crear una capa distinta, ¿ya? Que tenga la propiedad. Eso sería.
¿Qué son esas líneas que están en el diagonal? Vamos a ver al tiro eso. Lo que está preguntando Josefa. ¿Qué son esas líneas que están en diagonal? ¿En cuánto miden? Entre el eje A, B y D. Eso sería en A, B y D. Ah, ya, ya. Sí, voy a mostrar acá. Sería una escalera. En todo caso, recomendación, todas las cosas que no tengamos medidas, yo no se los pediría que lo hagan. Esto es una escalera de acceso, para que se entienda bien qué es lo que es. Es una escalera para acceder y tiene esa forma más poco común, poco ortogonal, pero es una escalera, ¿ya? Yo no pediría hacerlo. No tenemos la distancia, no tenemos ninguna medida, no tenemos la medida de ningún escalón, por lo tanto, yo no la haría. Eso aplica a todo, ¿ya? Todo lo que no tenga medida, podríamos no hacerlo o hacerlo igual, hacerlo con medidas que nosotros consideremos proporcionales, pero en el caso particular de esta escalera yo ni siquiera la haría, ¿ya? Acá en este camino sí, porque acá el camino sí tengo el ancho, por lo menos, pero la escalera no, que es respondiendo a la duda, ¿ya? Así que eso, cualquier otra duda me están preguntando.
En la planta 1, vamos a revisar eso, Josefa. En la planta 1, en el eje G, 1 y 2. Vamos allá. Eje G, 1 y 2. Voy a compartir acá. Planta 1. Eje G sería esto, ¿no? Donde está la cocina. Planta 1, eje G, 1 y 2. Ya, ¿sobre cuál? En realidad, todo esto sería muro. Lo que va por el F, dobla donde está la puerta. Y después donde están las ventanas. Todo esto sería muro. No sé cuál es la duda. Si es acá. Acá no habría nada, sería solamente el piso. ¿Ya? Esto sería una línea simplemente que va a dividir el piso. Si nos damos cuenta, acá estamos en el nivel más 20. Y esta línea básicamente separa el piso hacia el exterior. ¿Ya? Pero sería una sola línea. El resto era el patrón del piso. Si apago el patrón, se va a notar mejor. Es una línea, ¿no? Que acá donde uno sale de la casa todavía está a la misma altura. ¿Ya? Ok.